Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al canal de rincondesano.com un día más. Gracias por estar aquí y por acompañarme. Vamos a continuar con nuestra tarea divulgativa. Quiero darle una oportunidad de visibilidad al ketoconazol, un fármaco muy interesante para el tratamiento de las candidiasis, sobre todo la oral, la mucocutánea y la vaginal, que suelen ser las más comunes y que sufren muchísimas personas, ¿de acuerdo? Es un hongo que conviene conocer. Es un hongo, repito, que conviene conocer. En la descripción dejaré un programa para eliminar la candidiasis de forma natural, para el que quiera conocer de forma ya precisa y profunda cómo trabaja Cándida, cuáles son sus mecanismos de acción para provocar la candidiasis intestinal, que suele ser la más rebelde y la más difícil de tratar, candidiasis sistémicas, cómo conocerla, de qué se alimenta, cómo poder tratarla, como digo, de forma natural, sin utilizar ningún tipo de medicación, que suelen ser los medicamentos antifúngicos o antimicóticos, suelen ser muy agresivos. Entonces conviene, como siempre, generarle competencia y reducir la proliferación de esta cándida, es decir, limitar su crecimiento a hifas y pseudohifas, que son las que van a dar problemas, porque se adhieren a la pared de nuestro intestino y es cuando van a empezar a controlarnos. Necesitamos frenar su alimentación, ¿vale? Y generarle competencia con otro microorganismo. Y eso lo hablo en el programa que dejo en la descripción, como digo, el que quiera conocer más información al respecto. Aquí me voy a centrar en hablar sobre el ketoconazol, ¿vale? Lo que es el fármaco, lo que es exclusivamente el medicamento. Bueno, ketoconazol, al igual que el fluconazol, miconazol, boriconazol, son medicamentos que se utilizan para las micosis, que generalmente suelen ser oportunistas. A veces nos pillan un poquito así como con la guardia baja, personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas, pacientes con SIDA, con cáncer. Las personas con cáncer suelen ser las más vulnerables de sufrir candidiasis, porque, como digo, es un hongo que forma parte de nuestra flora y que en momentos determinados de la vida, en personas sanas es complicado, es difícil, pero también puede pasar. Pero las personas inmunocomprometidas, como he comentado, por alguna afección, alguna enfermedad, cáncer, sida, diabetes, enfermedades autoinmunes, también personas con tratamientos prolongados con corticoides o con antibióticos, porque destruyen la flora y dejan el sistema inmunitario muy tocado. Este grupo de población son los que tienen más posibilidades o más papeletas de sufrir una candidiasis, ¿vale? Puede ser oral, se puede asentar en la boca, que la tenemos también de forma natural en la boca. Puede ser en las vías urinarias, puede ser en la vagina, puede producir también balanitis con menos frecuencia, y puede también asentarse en el intestino. Siempre hay que atacar el intestino, sea cual sea, el intestino es la clave, porque puede estar ahí asentado y de ahí luego dar guerra y dar problemas en muchos sitios. Deciros también, la cándida produce hipo e hiper, Te puede dar las dos cosas, tanto hipo como hiper. Lo más común es que te dé un Hashimoto y produzca hashitoxicosis, te ponga los anticuerpos por las nubes y te vuelva la tiroides loca perdida. Destrucción del tejido tiroideo, salida o excreción de hormonas tiroideas a la sangre con mucha frecuencia y te deja hipertiroidea, con una crisis de 3 o 4 días insoportable, inaguantable. Que como no te metas con beta bloqueantes, es muy difícil controlar esas taquicardias, esa agitación nerviosa que te va a producir. Y lo peor de todo es que después de la tormenta que viene, la calma, hipotiroidea, y te vas a quedar así mucho tiempo. Y hay que mirar anticuerpos, ¿vale? Porque muchas veces mira la TSH y la TSH está en coma o tirando al rango. Por eso mismo, por la hashitoxicosis, que es muy común con cándidas, ¿vale? Hay que mirarlo también. Bueno, vamos a centrarnos en el ketoconazol, que si no me lío. ¿Cómo funciona el ketoconazol? Un antifúngico, ¿vale? Del grupo de los azoles, especialmente de los imidazoles, como el cotrimazol y el micomazol, y el miconazol. Luego tendríamos, de los grupos de los azoles, también tendríamos al fluconazol, que es muy parecido, trabaja igual que el ketoconazol, pero es menos tóxico para el organismo, ¿de acuerdo? Hay que decirlo, es menos tóxico. Lo que pasa es que la cándida conoce mejor al fluconazol y va a generar... Si tú quieres, por decirlo de alguna manera, asegurarte de eliminar a la cándida, es mejor el ketoconazol, aunque sea más tóxico, porque con el fluconazol se genera más resistencia. Pero el fluconazol es menos tóxico para el organismo. De todas formas, hay que decir que el ketoconazol no es tratamiento de primera línea, por el riesgo de toxicidad hepática que puede producir. O sea, lo ideal, muchos médicos se tiran primero por la anfotericina B, que tiene un mecanismo de acción muy parecido. La anfotericina B, digamos que se une al ergosterol, pero no bloquea la síntesis de este metabolito, ¿vale? Que es necesario para darle estructura y darle solidez a la membrana de la célula fúngica, de la cándida. Todas sus subfamilias, Candida albicans, que es la más paleolítica, tendríamos también Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida lusitania, Candida krusei,
Cándida parapsilopsis, dependiendo, ¿vale? Una de las que se conoce mucho es la Cándida albicans, pero hay más, ¿vale? Y el resto de las subfamilias, Cándida albicans, digamos que es la menos resistente al fluconazol y al ketoconazol. Entonces uno podría suponer que la infección que tengo es por Cándida albicans, pero lo mismo no es albicans y es una cepa más exótica, como la Gravata o la tropicalis, que no son diploides como la albicans, que es más paleolítica, repito, y son haploides, que tienen muchas más posibilidades de mutar, de sufrir mutaciones genéticas y ofrecer resistencia al tratamiento con antimicóticos o antifúngicos. Es importantísimo considerar esto. Por eso tiene que hacer siempre un cultivo, ¿vale? Cultivo de orina, un urocultivo, un cultivo de saliva o de heces, si se sospecha que puede estar en el intestino sobrecrecida, para ver qué cepa es. Y de ahí buscar el mejor tratamiento, ¿vale? Porque si hay resistencia, a lo mejor se emplea otro antifúngico, ¿vale? Pero repito, el problema de los antifúngicos es que son muy tóxicos. Entonces se tienen que manejar por periodos de tiempo muy cortos y con mucha delicadeza. Y haciendo también chequeos de transaminasas, de cortisol en ayunas, cortisol total, por los problemas que puedan generar. Lo que va a hacer el ketoconazol es, tiene un efecto fungistático, limitar e inhibir el crecimiento del hongo. O sea, no te va a matar a la cándida, además, no nos interesa matarla porque forma parte de nuestra flora. Colabora en la síntesis de carbohidratos, nos ayuda a producir serotonina, pero cuando está en forma de hifas o pseudo-hifas y está sobrecrecida, se vuelve muy puñetera, porque se adhiere a la pared del colon, nos chupa la sangre, libera esporas y micotoxinas a la sangre, puede alterar la actividad del sistema inmunitario, puede producir insuficiencia suprarrenal. Entonces necesitamos controlar el crecimiento de esta cándida, ¿vale? Y toda la sintomatología luego que puede generar, la lengua empastada, infecciones de orina recurrentes, malestar estomacal, caída del cabello, alteraciones en el eje endocrino. Bueno, la cosa es que con el ketoconazol lo que nosotros vamos a conseguir es limitar e inhibir su crecimiento, para que no pase a la forma de hifas, ¿vale? De tal forma que alteramos la estructura de su membrana para que sea mucho más vulnerable al ataque de nuestros linfocitos, sobre todo los TH4, que son los que van a trabajar más en este punto. A nivel farmacodinámico, pues el ketoconazol bloquea la enzima lanosterol 14-alfa desmetilasa, que es necesaria para sintetizar ergosterol, que es un metabolito que forma parte de la estructura de la pared de esta célula fúngica, que son eucariontes, como las células humanas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la cándida, por ejemplo, la cándida albicans se caracteriza por ser diploide y las otras subfamilias por ser haploides. Las haploides tienen la característica de conseguir mutar más rápidamente y adaptarse mucho más a los ataques externos. Impide la síntesis de ergosterol, como digo, el ketoconazol, y provoca cambios en la membrana de la célula fúngica, pérdida de electrolitos, una pared mucho más débil, el sistema inmunitario la puede atacar con más facilidad, impedimos su crecimiento y la gemación, porque cándida, por ejemplo, se reproduce por gemación, que es un tipo de reproducción asexual. Son como yemitas que le salen en la membrana de fuera, que consiguen luego su propio núcleo y luego se pueden volver a dividir. Entonces lo que queremos evitar es el ketoconazol también evita y puede contribuir de forma positiva a evitar este proceso de gemación. Se comporta, repito, como fungistático en dosis normales para el tratamiento de casi todos los tipos de cándida, que suelen ser de 200-300 miligramos al día, ¿vale? Una vez al día. Si queremos un efecto fungicida, ya que empieza a eliminar y reducir el número de cándidas, hay que darlo en altas dosis, pero los efectos son muy tóxicos, ¿vale? Y aquí no se recomienda. Además el ketoconazol, además de hacer esto, tenemos un efecto negativo para nosotros, que es que reduce la actividad de la CYP11B1 y de la CYP11A1. La CYP11B1 es la 11-beta hidroxilasa, que se encarga de convertir la deoxicorticosterona a cortisol y el la deoxicorticosterona a corticosterona y el deoxicortisol a cortisol. Entonces bloquea también este paso. Por eso se utiliza para el tratamiento del síndrome de Cushing, que se caracteriza por una hipercortisolemia. Entonces el ketoconazol en altas dosis se lo utiliza para el síndrome de Cushing en altas dosis y por tiempos prolongados. También inhibe la CYP11A1, que es la citocromo, se le conoce también como la citocromo P450 mitocondrial, que se encarga de convertir el colesterol en pregnenolona. El ciclo de la esteroidogénesis es muy bueno que lo conozcáis para saber luego la síntesis de hormonas esteroideas, que todas dependen de este colesterol, pero siempre se tiene que dar el paso previo, que es colesterol a pregnenolona. Pues el ketoconazol es un efecto colateral que produce, que bloquea también estos grupos enzimáticos, no en su totalidad, y aparte es un efecto reversible, en cuanto deja de tomarlo todo se recupera, pero puede afectar a la síntesis de hormonas esteroideas, ¿de acuerdo? A la síntesis de cortisol, que si tiene síndrome de Cushing, perfecto, pero si no, no nos interesa. Y también a la síntesis de esteroides, sobre todo testosterona, andrógenos, también puede afectar a la síntesis de estradiol. Esta enzima mitocondrial está presente sobre todo en los ovarios, en los testículos y las células del riñón. Es lo malo, ¿de acuerdo? Entonces se va a reducir también la respuesta al ACTH, que actúa sobre la zona fasciculada y la zona reticular.
vamos a reducir la síntesis de cortisol y vamos a hacer reducir también la síntesis de andrógenos. No solo de testosterona y de estrógeno, también de DEA, el sulfato de DEA, que es muy importante, que es un precursor de andrógenos. Esto que puede dar lugar a cansancio, podríamos tener también apatía, flojera, depresión, pero como digo, en tratamientos largos. Esta reducción en la síntesis de cortisol nos podemos despertar por la mañana con muy baja energía, con mucho sueño, adormecidos, nos cuesta mucho, la tolerancia al esfuerzo físico se puede ver reducida, la síntesis de testosterona puede producir infertilidad, y de estradiol también puede producir amenorrea, y progesterona igual. Así que lo que necesitamos, como digo, es utilizar el ketoconazol durante el menor tiempo posible. Es muy útil para la candidiasis oral, la mucocutánea, la vaginal y la sistémica, ¿vale? De forma tópica no es tan efectivo, pero cuando se utiliza de forma oral o de forma parenteral es muy bueno, pero siempre tratamientos muy cortitos. No solamente es útil contra cándida, también lo es para otros hongos, dermatofitos, patógenos, como epidermophytum, también es útil para histoplasma. Es útil también para... ¿cómo se llama este hongo? Mycosporum. Para todo lo que son onicomicosis, la tiña también, todas estas cosas también para el crecimiento de la caspa en el pelo, hay muchos champús que lo incluyen. Puede venir muy bien, ¿de acuerdo? El ketoconazol. Hay que valorar el riesgo siempre antes de iniciar el tratamiento, ¿vale? Y esto lo tiene que hacer el clínico. Valorarlo porque hay muchos que, aunque no sea tratamiento de primera línea, sigue estando presente, se puede utilizar, es un arma y una herramienta terapéutica que tenemos a nuestra disposición. O sea... Nosotros como pacientes podemos ir al médico y pedirle ketoconazol porque sabemos que es fuerte, pero ella es el médico el que tiene que valorar el decir, pues te lo voy a meter o te voy a utilizar otra cosita, ¿vale? Pero siempre que haya cándida, por favor, utilizar un tratamiento natural porque lo que hay que hacer es generarle competencia, ¿vale? Muchas candidiasis vaginales vienen por un déficit de lactobacillus, que son los que le generan competencia a la cándida. Que básicamente cambiando tu flora con un buen probiótico y con un cuidado de la higiene se puede corregir muy bien este punto y te puedes ahorrar tanto antibióticos como antifúngicos. El efecto secundario más común con el uso de ketoconazol, las náuseas y los vómitos. O sea, esto lo vas a tener casi seguro, ¿vale? Luego, como digo, lo que es ya la ginecomastia, la hipertransaminemia, todo este tipo de cosas ya es más difícil. El aumento de las transaminasas se produce la primera semana y luego se normaliza. Es que el tocar la CYP11B1 y la CYP11A1 y al final los azoles, aunque tengan más afinidad por el ergosterol y por células vegetales, acaba afectando también a la síntesis de colesterol endógena. Entonces el hepatocito, cuando yo afecto a la síntesis de colesterol, el hepatocito digamos como que se tiene que adaptar a este proceso, ¿vale? Como que se queda sin colesterol y su membrana también se puede ver alterada. Y entonces aumenta la permeabilidad del hepatocito. Y esto puede provocar la muerte y destrucción del mismo, con aumento de transaminasas. Hasta que se vaya adaptando al tratamiento con ketoconazol, podemos estar 2 semanas con transaminasas altas. Mientras estemos tomando ketoconazol, que a lo mejor no lo pueden poner por más tiempo, pero lo ideal es 1 semana como mucho. La cándida le genera resistencia con bastante facilidad, porque sobre todo las subfamilias, otras subfamilias diferentes albicans, como la glabrata o la tropicalis, porque produce mutaciones en el gen RG11, que es el que codifica la anosterol 14-alfa desmetilasa. Entonces puede hacer que este gen actúe con más fuerza, haciendo que esta enzima trabaje con más intensidad. Entonces yo el ketoconazol sigue bloqueando la enzima, pero esta enzima sigue reproduciéndose con mucha fuerza. También las bombas, tienen bombas en su interior, las cándidas, y expulsan, de acuerdo, los fármacos hacia afuera para que no haga efecto. Entonces al final, lo ideal siempre es, tienes como una especie de margen de tiempo, que es la primera, segunda semana, para destruirla todo lo que puedas, o reducir su crecimiento al máximo. Porque muchas veces tú das el ketoconazol, produce remisión de síntomas 2-3 meses y luego te vuelve. ¿Por qué? Porque no cambias tus hábitos. Ese es el problema. Y porque tu sistema inmunitario sigue todavía muy reactivo. Hay que trabajar también a nivel inmunitario, ¿vale? Porque puede estar desgastado o agotado por otras cosas. El ketoconazol también desgasta bastante el hígado, ¿eh? Cuidadito con eso. Luego el hígado se tiene que recuperar de todo este trabajo. Hay que vigilar muy bien este punto y la mejor forma es siempre utilizar un buen tratamiento natural. Si a lo mejor es una infección oportunista, las tienes en la boca, puedes utilizar también histatina, que va muy bien. Ya depende, ¿vale? Esto es el médico el que te tiene que guiar y luego ver también de dónde vienes, de dónde vas, de qué te alimentas, tus niveles de estrés, cómo está funcionando tu sistema inmunitario. Hay cositas ahí que hay que ver, ¿vale? Por eso os recomiendo yo el programa ese, el que la quiera conocer bien, os recomiendo ese programa para eliminar la cándida. Se llama Adiós a la candidiasis. Pues nada más, espero que os sirva de ayuda. Más información sobre ketoconazol en la caja también de la descripción para que podáis emplear vuestro conocimiento sobre el mismo. Y nos vemos en la próxima. Chao, adiós.